¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en este curso de microeconomía es acerca de la especialización y el intercambio que se da en una economía de mercado. También vamos a referenciar la posibilidad de intervención propia del Estado. Vamos a tratar de analizar algunas representaciones gráficas sencillas para poder explicar el modelo. Entonces vamos a empezar hablando de, primero, en todo el concepto de producción y especialización para luego analizar el intercambio de la economía y la rentabilidad que se produce en los niveles de intercambio. Vamos a suponer en este modelo simplificado que hay diferentes productores que tienen la posibilidad de producir diferentes productos. Entonces, en este modelo simplificado respondemos al problema de la economía, que es qué producir y a quién venderle y cómo producir. O sea, vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas. En este caso, ya tenemos resuelta dos de este problema económico. O sea, Mario se va a dedicar a la producción de vegetales y pan como una elección propia de producción, de elaboración, y tiene algunas, diríamos, factores productivos entre lo que es trabajo, capital, tiempo. Vamos a determinar que en esa capacidad de trabajo, de tiempo, cuenta tan solo con 36 horas para la elaboración de los vegetales y el pan. En este caso, podemos decir que Mario, dentro de sus capacidades, de su destreza para elaborar el pan, puede hacerlo si se dedica, o vegetales, puede hacer si se dedica todo su tiempo, como lo vemos en esta curva. Si lo dedica a la producción de vegetales, podría realizar 18 kilos de vegetales, pero nada de pan. Ahora, si se dedica todo su esfuerzo en la producción de pan, podría fabricar 12 kilos de pan y nada de vegetales. O sea, esto marca, así como en todos los puntos, marca la posibilidad de producción dentro del tiempo disponible de sus capacidades y eficiencia. Ahora, podemos nombrar cualquier punto dentro de la curva como posibilidades propias de producción. Por ejemplo, dentro de sus 36 horas podría optar Mario por la producción de 9 kilos de vegetales y 6 kilos de pan, como una combinación posible. O dentro de sus preferencias, tal vez de consumo personal o de intercambiar con otro agente, otro actor, otro consumidor, podría optar con la combinación de producir 6 unidades de kilos de vegetales con 8 kilos de pan. O sea, todo punto dentro de la curva verde que señalamos en el gráfico marca la frontera posible de producción. O sea, cualquier punto que está por arriba y cualquier combinación de producción por arriba de la curva verde son situaciones totalmente imposibles. No están dentro de la posibilidad porque no puede hacerla, porque bueno, no sabe y sus niveles de eficacia no lo puede conseguir. Por así decirlo, cualquier combinación, por ejemplo, por debajo del punto de equilibrio, como por ejemplo 11 de vegetales y 2 de pan, o los otros ejemplos, serían niveles totalmente ineficientes en la producción de un otro producto. Podría llegar con un poco más de destreza, mejorando los procesos tecnológicos, a una mejor, diríamos, combinación en su esfuerzo de producción. Ahora, podemos también analizar dentro de este modelo económico a otro productor, en este caso es Sandra. Aquí Sandra vemos en su curva de frontera de posibilidades de producción, la vemos una curva más aplanada, o sea, puede, en vez de Mario, que podía llegar a 18 si aplicaba todo su esfuerzo productivo, ya es menos eficiente en la elaboración de vegetales. Por lo tanto, Sandra puede hacer menos en esas 36 horas, en este caso son 9 kilos nada más, y se dedica a la producción solamente vegetal, pero tiene una mayor destreza en la producción de pan. Mario lo hacía en 18 y ella lo puede hacer en 18. Así como decíamos en el ejemplo anterior, cualquier punto sobre la curva nos va a dar niveles de eficiencia y posibilidades dentro de esta frontera propia de posibilidades de producción. Y cualquier punto por arriba de la curva nos dirá que es totalmente imposible la producción porque se carece de capacidad, de destreza de los procesos. O sea, para poder hacer estos niveles comparables de producción deberíamos trasladar esta frontera, y solo eso será posible si existen algunos factores productivos que me permiten lograrlo. O sea, la pregunta del cómo, ¿no? Pero vamos en este modelo simplificado, para poder explicar lo que queremos ver, que son los intercambios y la posibilidad de producción, a referirnos a una constante, 36 horas
y factores constantes productivos. Y vamos a hablar de la capacidad o destreza o eficiencia en la elaboración de uno y otro. Podemos también establecer una combinación, por ejemplo, en la función de la frontera de posibilidades de Mario con la frontera de posibilidades de Sandra, ¿cierto? Vamos a ver que en este punto, por ejemplo, en 4,59, o sea, 4,5 de elaboración de kilos de verdura con 9 kilos de pan, ambos actores, ambos productores tienen una producción totalmente eficiente. ¿Cómo vemos esta eficiencia? Bueno, o esta especialización en la elaboración de uno u otro. Si recordamos que, diríamos, cada uno tiene 36 horas de trabajo, podemos decir que Mario, esas 36 horas podría llegar a elaborar, diríamos, el pan, 3 horas para la elaboración de pan y 2 horas para la elaboración de cada kilo de verdura. Por lo tanto, puede, como dijimos recién en el ejemplo, producir, si aplica todo su esfuerzo en 12 unidades de pan, 0 de verdura, o de producir todo su esfuerzo en verdura y así lograr 18. Por otro lado, vemos que Sandra puede elaborar la producción de cada, diríamos, kilo de pan, hacerlo en 2 horas, pero las verduras le cuesta un poco más, 4 horas. Aquí podemos ver en el ejemplo también que es mucho más capaz que Mario acá, mucho más eficiente, especializada en la elaboración de pan, pero muy poco en la elaboración de verduras. Entonces, en este modelo y con el gráfico que presentamos, vemos cómo Mario es más especializada en la elaboración de vegetales, ¿cierto? Y cómo Sandra es más especializada en la elaboración del pan. Así podemos decir, por ejemplo, que Mario tiene diríamos, un costo, así como también podemos ver la especialización o la capacidad de producir más un producto. También, si produce más, también representa un costo de oportunidad cuando decido producir otra unidad. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando uno decide producir, vamos al caso de Mario, si Mario decide producir una mayor cantidad o una mayor nivel cuando pasa, por ejemplo, de la producción de pan de 1 a 2, va a perder mucho unidades vegetales. O sea, en este caso, por cada producción, 1,5 de vegetales tiene que dejar de producir en este esfuerzo de producir una unidad adicional de pan. Esto se llama costo de oportunidad y es un concepto, el costo de oportunidad, o el costo, podemos decir que es el precio, el sacrificio de perder, en este caso, una unidad o algo de vegetales por producir una unidad adicional de pan. Ese es el costo de oportunidad marginal propio que se presenta en la actividad económica, que es muy importante para la determinación de la función de producción. Así, por ejemplo, en Sandra vemos que el nivel de, cuando pasa de una unidad a otra, tiene un nivel de costo que es mucho menor, ¿cierto? En este caso, Sandra, vemos que el costo en términos de vegetales es de 0,5, mientras que de Mario tiene un costo de 1,5. Esto es importante porque tanto Mario y Sandra en una economía de libertad pueden decidir libremente qué niveles de intercambio pueden realizar dentro de sus posibilidades. Vemos también en el ejemplo que cada ecuación tiene diríamos, una función, o sea, su frontera posible de producción está enmarcada por una función lineal negativa, en donde tiene este formato. En el caso de Mario es b igual a 18 menos 1,5p. 18 es la ordenada al origen. Recuerden ustedes que el máximo nivel de producción, en este caso de verduras de Mario, era 18. Y bueno, 1,5 dijimos que era el costo marginal o es la pendiente propia, el coeficiente o la pendiente propia de esa curva. Mientras que Sandra, por ejemplo, tiene en su curva, en su nivel de función, que sería la frontera posible de producción, tiene una ordenada al origen de 9, pero como dijimos recién, tiene un costo menor por cada unidad de pan cuando va a obtener los vegetales o intercambiar los vegetales. Si nosotros hacemos la representación propia de esta curva, podemos ver que en este gráfico, lo vemos claramente, como diríamos en la tabla propia de la producción de pan, como vemos, por ejemplo, si Mario produce 0 en 0 de niveles de pan, 0 niveles de pan, llega a elaborar 18 kilos de verdura. Pero en cada unidad, que lo decíamos
que es el costo de oportunidad, tiene que sacrificar, en este caso, en cada unidad de pan, le cuesta, ¿cierto? 1,5, que en este caso va a llegar a producir 16, o sea, 1,5 menos. A la segunda unidad de la producción de pan, puede llegar a producir 15, o sea, sería 16 menos 1, sería 16,5 menos 1,5, llega a la producción propia de 15. Y así cada combinación, por ejemplo, en la producción de 3 unidades, tiene que dejar de producir la 1,5 unidades vegetales anteriores para llegar en nuestra tabla propia de función a 13,5 de verduras. Bueno, ¿cómo hago para obtener esta tabla y esta función? Lo podemos, por ejemplo, determinar a nivel de matemático. Nosotros ya vimos que esta curva es una curva lineal negativa con pendiente negativa. Los datos que tengo, por ejemplo, es qué pasa, o sea, no conozco, supongamos que no conozco la pendiente, que en este caso vimos que es 1,5. Bueno, yo puedo decir, bueno, cuando verdura es 0, ponemos 0, y su pendiente, obviamente dijimos que era 18 menos, no conozco, por ejemplo, la pendiente, pero conozco un punto que es el punto de corte de la recta en la abscisa, que en este caso es la curva de pan, pero tengo las cantidades, entonces tengo algunos datos conocidos, en este caso que es 0, que es el punto del vértice, 18, que es la ordenada de origen, y 12, que es la cantidad que corta el eje Y. Tengo todos los elementos, todos los datos, me quedaría solamente como incógnita, diríamos, la pendiente o el costo de oportunidad marginal. Bueno, con unos simples pasos aritméticos yo puedo hacer un traspase diríamos, si considero en esta igualdad, primer miembro, el primer concepto, y segundo miembro luego de la igualdad, puedo decirle, diríamos, esta parte que está restando pasa con la función contraria al otro lado de la igualdad, pasa sumando, entonces me queda C12 igual a 18, y luego el 12 para despejar C está multiplicando, entonces pasa el 18 dividiendo, y acá obviamente tengo la pendiente 1,5, que es lo que me está faltando a nivel funcional. Entonces ya tengo expresada, ¿cierto?, la función de la frontera posible de producción, en este caso de Mario. Lo mismo, ¿cierto?, puedo determinar con el caso de Sandra, aplicando una propia tabla, donde podemos decir que cuando Sandra produce 0 de pan, ¿cierto?, tiene la capacidad de producir 9 de verdura, o cuando produce 0 en este caso, de verdura, puede llegar a la producción total de 18 de pan. Y acá tenemos la escala, si aplicamos la función, ¿cierto?, que estaría determinada por B igual a 9, que es la ordenada de origen, menos la pendiente 0,5p, ¿cierto? De la misma manera puedo determinar el nivel o la fórmula como hicimos en el caso anterior. Tengo B cuando es 0, ¿cierto? Quiero saber, bueno, cómo es la función. Yo sé que cuando es 0, el nivel de producción es 18, ese dato lo tengo. El 9 lo tengo, que es la ordenada de origen. Bueno, quiero saber cómo es C. Entonces, bueno, en la igualdad, este elemento que está restando pasa al otro lado sumando, y me queda C18 igual a 9. Luego este 18 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces llego a la determinación del costo de oportunidad, que es 0,5. Bueno, igualando funciones puedo determinar lo que dijimos recién, o sea, determinar en qué punto se cruzan ambas rectas, ¿cierto? Entonces puedo obtener el determinante de estos dos, que es en esta función cuando se iguala a esta función, cuáles son los elementos de pan y de vegetales, estas dos variables, y así ver en qué momento o en qué cantidades son igualmente eficientes ambos productores. Entonces, pueden ver ustedes aquí, hacer un print de pantalla y ver cómo se determina la ecuación para poder obtener este resultado. Bueno, nos vemos en un próximo video.